Una niña de 8 años fue a golpear la puerta de la casa de uno de sus vecinos para que saliera a jugar, pero después de esto la niña desapareció. Hola, hola, yo soy Jenna y bienvenidos a un nuevo caso. Joshua nació el 17 de marzo de 1984 en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Creció con sus padres Melissa y Steve Phillip, especialistas en informática, y sus dos medios hermanos mayores, Daniel, quien le llevaba 11 años, y Benji. Con ellos compartía gustos musicales, iban a conciertos y al cine. Pero antes de que Joshua alcanzara la adolescencia, Steve decidió que se mudara a Jacksonville, en el estado de Florida. Allí partió con su mujer y su hijo menor, mientras que los mayores se quedaron en Pensilvania. Joshua terminó con sus padres. Steve era muy estricto y violento, y su carácter empeoraba por sus adicciones que tenía con el alcohol y las drogas. En la Academia de Tecnología de Philip Randolph, en la cual estaba matriculado, Joshua jugaba al béisbol y pocas veces los amigos lo veían paseando a su perro por el barrio. Pero todos coincidían de que él era un adolescente retraído. Pero lo que nadie sabía es que en esas largas horas que pasaba solo en su casa, él consumía. Fue en esta etapa que él se hizo amiga de una pequeña niña que vivía al frente de su casa llamada Maddie Clifton. Maddie era hija de Steve y Sheila Clifton, había nacido el 17 de junio de 1990 y había vivido siempre en la zona. Y es ahí donde Maddie y Joshua se hicieron amigos. Nadie encontró que la diferencia de edad fuera un problema para esta amistad de pareja. Además, Joshua nunca había tenido comportamientos violentos, raros, ni había protagonizado conflictos con nadie. El martes 3 de noviembre de 1998, Maddie Clifton, de 8 años, poco antes de las 5 de la tarde, tocó la puerta de su vecino de enfrente, justo cruzando la calle. Su vecino Joshua Phillip, de 14 años, le abrió la puerta, y ahí Maddie le pidió jugar un rato al béisbol. Aunque el adolescente no tenía permitido recibir visitas en ausencia de sus padres, aceptó jugar con ella y la hizo pasar. Maddie desapareció esa misma tarde en el barrio de la ciudad de Jacksonville, en el estado de Florida, Estados Unidos. A las 18:30, Sheila Clifton se asoma por la vereda para llamar a su hija a comer. Después de esto de no ver a su hija por la vereda, va puerta por puerta a ver si los vecinos han visto a su hija jugando por ahí. Y en una de esas casas que ella fue tocando la puerta estaba Joshua, y ella le preguntó si había jugado o había estado con Maddie o si la había visto por el barrio. Pero en ese momento, cuando ella le pregunta eso a Joshua, él le dice que él no podía salir de su casa porque no le tenía permitido que saliera a jugar con nadie porque su padre se lo había prohibido. Sheila la siguió buscando. Una hora después, sumamente alarmada, llamó a 911, y es ahí donde ella reportó la desaparición de su hija. Dijo que Maddie había salido a jugar a la calle con unas pelotas de golf y no había vuelto. El primer sospechoso fue un vecino con antecedentes por agresión sexual, quien había sido arrestado 2 veces en el pasado lejano, pero había terminado libre porque las denuncias habían sido retiradas. Ese mismo hombre falló en el detector de mentiras cuando le preguntaron por Maddie. Era un personaje que claramente podría haber estado involucrado en algo así, pero tenía una coartada que fue comprobada. La policía y más de 400 voluntarios, y entre ellos los vecinos, que estaba Joshua también, se lanzaron a buscar a la pequeña Maddie. Como pasaban las horas, los días sin haber hallado un rastro de Maddie, en ese momento apareció el FBI. Las autoridades en ese momento ofrecieron como recompensa $50,000 a aquel que le pudiera dar una información de dónde estaba Maddie, o si la había visto en algún lugar. Pero inmediatamente esos $50,000 se elevaron a $100,000, ya que estaban desesperados en ese momento por obtener algún rastro o alguna información de Maddie. Melissa, la madre de Joshua, notaba que en esos días estaba su hijo más malhumorado y más callado de lo habitual, pero supuso que el estado de ánimo de su hijo se debía por la desaparición de su pequeña amiga. El 10 de noviembre, cuando ya habían transcurrido 7 días con sus noches de la ausencia de Maddie, Melissa entró al cuarto de Joshua para limpiarlo. Fue entonces que observó algo raro en el piso de la habitación. La cama de agua de su hijo parecía perder líquido porque había un pequeño charco. Lo primero que pensó fue que el colchón se había pinchado. Tratando de descubrir la pérdida, fue que se percató de que la estructura de la base de la cama estaba quebrada y pegada con cinta. Movilizó el colchón para mirar mejor y fue entonces que quedó congelada. Ante sus ojos había un pequeño pie enfundado en una media blanca, y un poco más abajo se veían unas piernas muy quietas. En medio del shock, salió disparada del dormitorio de Joshua, cruzó corriendo a la calle y llegó sin aliento hasta la puerta de los Clifton. El matrimonio estaba terminando una entrevista con un programa matutino de noticias nacionales cuando vieron ingresar a la casa a la nerviosa vecina. En ese momento ella buscaba a la policía. A los agentes le informó su terrible hallazgo, quería que fueran a mirar bajo la cama de su hijo, y ella dijo que había alguien ahí. Le señaló el lugar
lugar desde afuera porque aseguró pasado el tiempo que en ese momento no pudo volver a entrar a la casa. Debajo de ese colchón de agua se encontraba el cuerpo de la pequeña Maddie. Increíblemente, la policía días anteriores había ingresado a la casa de los Phillips para revisar a ver si encontraron un rastro o un hallazgo de Maddie. En esos días anteriores que habían ingresado a la policía a investigar la casa de Joshua de los Phillips, habían percibido solamente un olor extraño que venía de la habitación de Joshua, pero no le dieron tanta importancia en ese momento porque pensaron que eran los pájaros que vivían en la habitación de Joshua. Esta vez la policía ya iba con un dato preciso de que la dueña de casa había visto unas piernas debajo del colchón de su hijo. Al ingresar de nuevo a la policía a la habitación de Joshua, vieron que en la mesita de luz se encontraban muchos ambientadores y muchos inciensos. Esto era una clara señal de que Joshua, en todos esos días que estaba Maddie abajo de su colchón, había tratado de esconder el mal olor que había en su habitación. También, cuando ingresaron a la habitación, encontraron detrás de un mueble un bate de béisbol y unas zapatillas salpicadas de sangre. El cadáver de la pequeña se encontraba desnudo de la cintura para abajo, que solamente en sus pies tenía puestas unas medias blancas. Y ahí también encontraron el short, las zapatillas y ropa interior de Maddie. Esa misma tarde, Joshua fue arrestado en plena clase en el aula del Colegio Católico San José. La noticia había corrido con tanta rapidez que los padres se habían amontonado enseguida en la puerta del establecimiento, donde ahí lloraron abrazados con sus hijos. Un par de horas después, Joshua confesó el asesinato. La autopsia del cuerpo fue demoledora. Determinó que Maddie tenía numerosos traumatismos, que había sido golpeada con un bate de béisbol, estrangulada con ferocidad con un cable de teléfono, apuñalada 7 veces y degollada. Al día siguiente del funesto hallazgo, 1.400 personas se congregaron en la iglesia local sobre el Boulevard San José, donde allí Maddie había hecho su primera comunión. El ataúd blanco fue ubicado en el centro frente al altar. Los vecinos del barrio estaban impactados y la familia destrozada. Al ser detenido durante el interrogatorio, Joshua explicó lo inexplicable. Contó que Maddie lo había ido a buscar para jugar al béisbol y que él en ese momento la dejó pasar a su casa y que accidentalmente él, al lanzar la pelota, le golpeó en el ojo y ella empezó a sangrar, y en ese momento ella lloraba y gritaba y él no sabía qué hacer, había entrado en pánico, ya que su padre le había prohibido que invitara amigos a la casa. Joshua en ese momento arrastró a la niña desde el patio hasta su casa, en la cual la llevó hasta la habitación, y en ese trayecto casualmente a ella se le había salido la ropa interior, se le había salido toda la ropa que tenía en la parte de la cintura para abajo, se le había salido al momento de estar arrastrándola hasta la habitación. Joshua continuó su relato y sostuvo que una vez en su cuarto, Maddie seguía gritando. Entonces él tomó su bate y la golpeó 3 veces con fuerza en la cabeza. Necesitaba que se callara como fuese. Increíblemente, como eso no alcanzó para que ella dejara de hacer ruido, optó por agarrar el cable del teléfono y la empezó a durante unos eternos 15 minutos. Cuando creyó que ya no había más ruido, quitó el colchón del agua de su cama y la ocultó allí, dentro de la estructura que lo contenía. Efectivamente, como él temía, llegó Steve Phillips del trabajo. Joshua fue a su encuentro. Mantuvo la compostura y hablaron un rato. Minutos más tarde retornó a su habitación y, para su horror, escuchó que Maddie seguía gimiendo bajo su colchón. Su padre no podía escuchar eso. Lo retiró una vez más y con el pequeño cuchillo de un cortaplumas el pecho a Maddie y le limpió, ordenó y le puso cinta en la parte de la base rota de su cama, y después de esto ocultó bien el cuerpo de la niña debajo de ese colchón pesado. Después de esto, él se dedicó a llevar una vida normal y sus padres no sospechaban en ningún momento. En ese momento que la policía estaba sacando el cuerpo de Maddie debajo de ese colchón pesado, en ese momento vieron que la mano de la niña seguía agarrada en el marco de la cama. Eso significaba que la niña seguía viva cuando él la introdujo debajo de ese colchón. El juicio contra Joshua Phillips comenzó el 6 de julio de 1999 y duró 2 días, siendo juzgado como adulto. No habló durante el juicio y su abogado no llamó a testigos basándose en su confesión detallada. Los fiscales cuestionaron su versión de los hechos, señalando la falta de pruebas físicas que respaldaran su historia. Un neurólogo de la defensa argumentó que Joshua tenía lesiones en el lóbulo frontal que le impidieron pensar correctamente durante un ataque de pánico. La familia de la víctima, Maddie Clifton, creyó que Joshua actuó motivado por excitación sexual, influenciado por la pornografía violenta que solía ver. El padre de Joshua culpó a Maddie de haber tocado la puerta de su casa ese día, mientras la madre de Joshua decía que no notaba nada inusual en su casa esa noche del crimen. Se reveló que Joshua estaba obsesionado con la hermana mayor de Maddie y tenía libros de brujería en su cuarto. Un psicólogo determinó que antes del asesinato Joshua no se encontraba ni ansioso ni deprimido. El juez Charles Arnold condenó a Joshua a cadena perpetua, encontrándolo culpable
en primer grado. La sentencia fue confirmada en 2002, aunque la madre de Joshua solicitó un nuevo juicio en 2004. Durante su tiempo en prisión, Joshua completó su educación secundaria y obtuvo un diploma en leyes, ayudando a otros prisioneros con sus apelaciones. En 2012, la Corte Suprema determinó que la condena perpetua sin libertad condicional para menores era inconstitucional, permitiendo a los abogados de Joshua apelar su condena. En 2018, Joshua expresó su arrepentimiento y reconoció el dolor causado a la familia de Maddie, aunque su sentencia fue reafirmada. Su madre y algunos defensores creen que merece una segunda oportunidad, mientras que la familia de Maddie sigue lidiando con su dolor y pérdida. Bueno gente, hasta acá llega el caso, espero que les haya gustado. No olviden de comentar acá abajo qué les generó este caso. Si tienen otros casos que me tienen para comentar, déjenmelo acá abajo y yo voy a estar leyendo todo. No olviden de suscribirse acá en el botoncito rojo, que eso me ayuda a seguir subiendo mucho más videos. No olviden de darle like, de activar la campanita si les llega la notificación de todos mis videos. Así que nada gente, nos vemos en un próximo caso. Chao chao.